6. Gloria a Dios. Isaías capítulo 6, los versículos 9 al 11 se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y a sus letras dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Amén. Pueden sentarse. El tema en esta tarde es conciencias cauterizadas. Amén. Por lo general, todos sabemos que tenemos una conciencia que nos hace saber muchas veces o siempre cuando algo lo estamos haciendo bien o cuando algo lo estamos haciendo mal. Aún independiente de la gente que no conocen a Dios, ellos tienen una conciencia que ellos saben también muchas veces lo que algo es malo y lo que algo es bueno. Amén. Ahora, la palabra que Isaías le va a dar al pueblo de Judá, de Israel en este pasaje, es una palabra, amén, donde el pueblo muchas veces había oído la palabra de Dios. Y lo que miramos aquí es que cuando Dios habla, amén, muchas veces habla lo mismo, advirtiendo al hombre, advirtiendo a su pueblo que deje ciertos pecados, que venga el arrepentimiento, y el pueblo muchas veces no le interesa. Y Dios muestra también su gran amor, su gran misericordia, porque Él advierte, también insiste para que el pueblo reconozca su error, su pecado. Y Dios levanta al profeta Isaías y lo envía al pueblo para que dé una palabra. Dios sabe que el pueblo no va a recibir la palabra porque es un pueblo con una conciencia cauterizada. ¿Y qué es una conciencia cauterizada? Es un corazón engruesado, es una persona que ya no es sensible a la palabra de Dios. Ya no es sensible a la voz del Espíritu Santo. Hay tanto pecado en esta persona, hay tanta maldad que dice la Biblia que el corazón está engruesado. No hay cabida para la palabra de Dios. Amén. Y eso es una conciencia cauterizada. Está esclavizada, cautiva del pecado. Lo que se refiere a cauterizada es que está quemado ya no es sensible a nada. ¿Y cuántas personas nosotros en el día de hoy podemos ver que tienen una conciencia cauterizada? Ya no son sensibles, amén, a la palabra de Dios. Por mucho que Dios les hable la palabra, ellos no la pueden percibir porque ya esa conciencia está quemada. Amén. Y Dios le dice a Isaías y dijo, anda y di al pueblo, oíd bien y no entendáis. Eso es lo que pasa con una conciencia cauterizada. Ya no entienden el mensaje de Dios. La nación de Israel no entendía el mensaje de Dios. Por su mente cauterizada, su corazón cauterizado. Oíd bien y no entendáis.
Hay cuántos pueblos, hermanos, que no entienden la voz de Dios, la palabra de Dios. Aún en estos últimos tiempos que estamos viendo, tiempos proféticos, muchos pueblos estamos sin entendimiento. No entendemos que lo que está pasando, amén, son profecías bíblicas que tienen que cumplirse. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia está cauterizada. Estamos tan apegados, estamos tan familiarizados con el pecado que ya la palabra no hace nada. Somos insensibles a la palabra. Y Dios le dice, oíd bien y no entendáis. El pueblo no iba a entender. Amén. Como en el tiempo antiguo, aquella generación de Noé no entendieron el mensaje de Dios. No entendieron cuando Dios iba a enviar el diluvio y Noé estuvo avisando, estuvo predicando, amén, que la tierra iba a ser destruida a causa de un diluvio, pero que ellos no entendieron. Porque tenían una mente cauterizada, ellos estaban inclinados solamente a las cosas de este mundo, al pecado, a todo lo que el mundo ofrece. No oían el mensaje de Noé. Por eso en el libro de Génesis 7, el versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Toda la generación estaba hundida en el pecado, no había entendimiento en ellos. Y es lamentable porque el Señor le advierte a la nación de Israel, en Deuteronomio 32 también le dice, si tan solamente ustedes supieran cuál será su fin, pero están cegados. Porque pasados, dice el 4, aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Mira lo que dice el 15. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Y Jehová cerró la puerta. No entendieron, amén, hasta que Jehová cerró la puerta. Dice el 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Amén. Amén. Solamente una familia quedó. Amén. ¿Por qué? Porque Dios cerró la puerta. Esta generación tenía una mente cauterizada, no era sensible a la predicación de Noé. Ellos se burlaban del mensaje de Noé. Decían que Noé estaba loco. Amén. Y el Señor más adelante vuelve a decir también que los últimos tiempos serían igualmente como los tiempos de Noé. Amén. No habría diferencia, serían igual. Amén. Y estamos en ese tiempo, amén, donde el mensaje se sigue predicando. El mensaje del arrebatamiento, de la segunda venida del Señor, se sigue predicando. Pero la gente tiene una mente cauterizada que no quiere oír ese mensaje. Y nos toman a nosotros como locos, fanáticos, amén. Pero Dios dice en su palabra que los tiempos serían similares. La puerta aún está abierta, amén, pero la gente niega a creer a Jesús, niega a venir al arrepentimiento, no quiere saber nada de Dios. Los que están viviendo una vida doble no quieren arreglar sus vidas con Dios. Amén.
Y muchas veces la palabra les es molestosa, como dice, porque tienen esa mente cauterizada, tienen ese corazón engrosado, duro, amén. Ya no son sensibles a la voz de Dios. Aleluya. Aleluya. Anda y di a este pueblo, oíd, le dice, y no entendáis. Oíd y no entendáis. En el libro de Mateo 24, versículo 39 dice: Gloria a Dios, desde el 37 aleluya. dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día de Noé entró en el arca. ¿Y qué dice el 39? Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor dice en su palabra, así como aquella generación de Noé no entendió el mensaje de Noé, así será la última generación. No van a entender el mensaje de Cristo. Y saben lamentablemente cuándo lo van a entender: cuando la puerta se haya cerrado. Pero será demasiado tarde. Por eso dice de Isaías 6:11: y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? La pregunta. Y respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. Hasta que ya vean la calamidad, vean la tribulación, vean que lo que la Biblia anunciaba es cierto. Hasta ahí van a creer. Pero ya será demasiado tarde. Amén. ¿Por qué que la gente tiene una conciencia cauterizada? Porque no le importa saber nada de Dios. No le importa saber nada del sacrificio de Cristo. No le importa saber que la única esperanza que el ser humano tiene es Cristo Jesús. Amén, Y como ellos rechazan el mensaje de Cristo por estar pegado a este mundo impío, Dios mismo permite, amén, que el pecado les cegue y tenga esa conciencia. Dios mismo lo permite, porque así dice en Romanos 1, habla de eso. Como no quisieron creer a Dios, habiendo conocido a Dios, dicen no, le dieron gracia como Dios, sino se envanecieron en sus propios razonamientos. Por eso dice, Dios los entregó a una mente reprobada, Gloria a Dios, aleluya. a los cuales dice el hombre dejó su uso natural, el hombre y la mujer, haciendo cosas perversas. ¿Por qué? Porque Dios mismo se lo permitió, porque no quisieron conocer la verdad. Amén. Por eso es tan importante cuando Dios nos está hablando, amén, que dejemos ciertas áreas que Dios nos está hablando al pecador, que se vuelva a Él, estar siempre, amén, entendiendo esa palabra, estar siempre, amén, a la expectativa de lo que Dios nos está hablando. No sea que Dios insista tanto y más adelante, amén, tengamos una conciencia cauterizada, que ya no seamos sensibles a la voz de Dios y nos volvemos apóstatas. Porque una conciencia cauterizada, la persona está a un pie de la apostasía. Y eso lo habla Timoteo, no voy a entrar en eso. Amén. Dice, no entendieron. Y dijo, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Amén. Hay gente que ve la mano de Dios, ve los milagros, ve el poder de Dios, pero no ven. Amén. Y muchos ven el milagro, pero el dueño del milagro, el que hace el milagro, no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia cauterizada. Son insensibles a Dios. Son insensibles a la palabra. No entendieron. Dios, escuche, cerró la puerta. Y sabe que esa puerta muy pronto se va a cerrar. Amén, La gente amén. cree que es broma. El pecador, el impío creen que esto es una broma y se burlan como en el antiguo tiempo. Llegará el momento que Dios
va a cerrar la puerta. Muchos no entienden. Y escuchen bien, y muchos no entenderán. No lo van a entender y será demasiado tarde. Por eso el Señor nos habla, amén, a través de todos sus siervos en este tiempo. Nos está hablando, amén, que nos pongamos bien. Nos está hablando que estemos orando. Nos está hablando que estemos velando. Nos sigue hablando que estemos preparados. Porque en cualquier momento esa puerta se va a cerrar. Amén. Si no queremos escuchar la voz de Dios, no la del predicador, la voz de Dios, eso depende de nosotros. Dios habla. Pero es bien peligroso porque tanto que Dios habla, nuestro corazón se puede endurecer. Amén. El libro de Lucas 13 nos dice. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Lucas 13, 24 dice. Al final. Os digo que muchos procurarán entrar. Escuche bien. El final el final del 23, del 22, 4. Os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos van a querer, amén, el día de mañana querer entrar. Muchos van a querer venir a las iglesias. Muchos van a correr a las iglesias. Pero no van a poder. Porque hasta ese momento que la puerta se cierre, su mente se les va a abrir. Y van a decir, tenían razón. ¿Por qué no hice caso? Será demasiado tarde. Porque el Señor habrá cerrado la puerta. Por eso dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Y todos saben, cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Por eso Dios mismo cerró la puerta en la generación de Noé. No la cerró Noé, la cerró Dios. Porque si Noé la cerraba, posiblemente les iba a abrir a aquellos que les daba lástima. No, Dios mismo la cerró porque ellos no quisieron escuchar el mensaje de Dios. Lo mismo pasará en la última generación, dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Dios no conoce, Dios solamente conoce lo que son de Él. Y a los únicos que el Señor conoce son aquellos que han aceptado a Cristo como su único Salvador. Son aquellos que han nacido de nuevo. Son aquellos que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Son aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Son los únicos que Dios reconoce como sus hijos. Y lamentablemente el Señor le dirá, no sé de dónde sois. Y ahí comenzará lo triste. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Entonces muchos van a decir, pero yo estuve en la iglesia, yo escuché el mensaje de tu palabra, yo iba al ayuno, yo hacía esto, yo trabajaba en la obra del Señor. Pero el Señor le va a decir, nunca te conocí. Pero ese hermano, no basta con decir yo soy un cristiano. No basta con decir yo voy a la iglesia. No basta con decir yo tengo una parte de la iglesia. Amén. La Biblia es clara, se necesita un nuevo nacimiento. Amén. Nacer del agua y del Espíritu. Es triste que estemos toda una vida en una iglesia y al final nos perdamos por estar viviendo una vida impía, por estar viviendo una vida doble. Amén. Y por eso, al vivir una vida doble, nuestra conciencia está cauterizada y nuestro corazón está duro. Y aunque la palabra venga de Dios, cerramos el oído para no oír, porque no nos interesa. Pero un día vamos a estar ante esa presencia. Un día vamos a decir, Señor, Señor, ábrenos. Pero será demasiado tarde. Pero os digo, no sé de dónde sois. Qué triste. Apartaos de mí, vosotros, hacedores de maldad. Ahí, dice el principio del 28. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí llorarán como habla Sofonía. Ahí gritará el valiente.
Ahí va a llorar aquel que dice no saber nada del evangelio. Allí tendrá que llorar lágrimas del impío, el tibio, aquel que no afirma bien sus pies en la roca. Ahí va a llorar si no arregla su vida. Eso Dios nos demanda en su palabra, arreglar vuestras vidas delante de Dios día tras día. Y el Señor nos ha estado hablando, amén, en su palabra. Amén. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y este mismo pasaje lo podemos ver en aquellas vírgenes que se quedaron. Aquellas vírgenes descuidadas, amén, que descuidaron el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque no perseveraron. Comenzaron bien, escuche bien, comenzaron bien, pero no terminaron bien. Amén. Hay que comenzar bien y hay que terminar bien. Amén. Amén. En el libro de Mateo 25:11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, que dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Veo que la puerta ya se cerró. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no. Pero ¿cómo que no las conoces si iban a la iglesia? Si eran vírgenes, si ya no eran borrachos, si ya no iban a la disco, no iban a los bailes, si ya estaban en la iglesia, pero ¿por qué es que Dios dice, no los conozco? Es otro tema. Amén. Para que vean lo serio, ¿qué es esto? Asegurémonos que vuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Dios sabía que el pueblo era duro de servir. Hermano, ¿estaremos viviendo un tiempo parecido? Amén. Estamos viviendo un tiempo parecido, amén, donde la gente no le gusta, amén, nada del evangelio. No quieren saber nada de Dios. No les interesa. Engruéseis el corazón. O sea que la palabra porque lo hacen más merecedor. Escuche bien. La palabra, aquellos que la palabra les afecta como que lo hacen más merecedor del infierno. Amén. Por eso me entiende, la Biblia es clara que mejor que nunca se ha hablado la palabra de Dios. Amén. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Es lo que hace la palabra peor. Bueno. Y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Por eso, hermanos, no hay que jugar con Dios. Amén. Aleluya. No quiere decir que no pecamos. Todos pecamos, la Biblia dice, amén, que todos pecamos. Amén. Si alguno dice que no comete pecado, es un mentiroso. Pero estamos hablando de la práctica del pecado. Amén. De eso estamos hablando. Amén. ¿Por qué? Porque no podemos estar jugando con el pecado, porque Dios mismo puede permitir que un día ya no seamos sensibles al mensaje de su palabra. Y ahí estamos ya. Solamente la misericordia de Dios nos puede ayudar. Ya una persona cauterizada, con un corazón engruesado, insensible a Dios, es una persona apta para el infierno. Solamente la misericordia de Dios y la oración y la humillación a Dios puede tener misericordia. Por eso, hermano, no juguemos nunca con el evangelio. No despreciemos nunca el regalo de Dios. Valoremos lo que Dios nos ha dado, que es grande. La salvación. Amén. Él ha prometido librarnos, amén, de los grandes acontecimientos que vienen en esta tierra. Amén. Y estamos en el principio de los dolores. Hay que ser sensible al mensaje de Dios. No nos dejemos arrastrar, amén, por el pecado. No nos dejemos llevar por la mentira. Cuando Dios habla, estemos atentos al mensaje de Dios, aunque muchas veces, amén, no sea lo que queramos oír. Porque muchas veces no es lo que nosotros queremos oír, pero no se trata de eso, es lo que Dios quiere que hagamos. Aleluya. Amén. Amén. Ved por cierto, y no, ved por cierto, y no
comprendáis. En Mateo 13:10 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas a los fariseos? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mire, hermano, que lo que era una conciencia caracterizada, los fariseos, no todos, la mayoría no querían escuchar el mensaje de Dios. Y al no querer escuchar, pues Dios los entregó a sus propios deseos. Pero aquel que es humilde, que quería escuchar la palabra, era el que tenía el favor de Dios. Amén. Porque a cualquiera que tiene, dice, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso, dice, les hablo por parábola. Escuche bien. Porque viendo ellos los milagros, las señales, no ven. Y oyendo el mensaje, dice, no oyen. Y oyendo, dice, no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Miren, hermano, si algo es preocupante, a mí me duele que cuando el mensaje no se entiende o no se acepta. Eso es preocupante. Amén. Porque eso es y peligroso. No es que muchas veces no vamos a entender la palabra, pero están los maestros para enseñar. Amén. Si no, me refiero cuando cerramos para oír. No queremos oír el mensaje de Dios. Porque el corazón de este pueblo, dice, se ha engrosado. Y con los oídos, ¿oyen qué? Pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y los sanen. Lo mismo que Isaías habla. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. No hay que darle gracias a Dios que podemos entender el mensaje del Evangelio. Amén, aleluya. Hay que decirle gracias, Señor, porque cuando tu Espíritu Santo habló a mi corazón, acepté tu mensaje. Amén. No fui orgulloso, no fui soberbio, amén, porque cuando una persona cierra su corazón, su oído para no oír, es un soberbio, un orgulloso, amén, y puede terminar cauterizado. Aleluya. Amén. Amén, aleluya. Muchos pueblos de Dios no tienen, escuchen, ni la idea, no tienen idea de lo que está sucediendo. Cuando miramos en el tiempo que estamos mirando, es un pequeño pueblo que está despierto, hermano. La mayoría de la iglesia, hablando en general, están con una conciencia cauterizada. Usted ya sabe bien, aquí lo hemos hablado. No quieren el mensaje de Dios. Quieren otra clase de mensajes, pero no el mensaje de Dios. En el libro de Efesios 4, Pablo les habla a los Efesios, de 10 al 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué dice? Por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda, escuche bien, sensibilidad, ya no eran sensibles al mensaje. Y al no ser sensible a la palabra, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Una vez lo único que el ser humano lo puede sosegar, lo puede detener para cometer el pecado, es la palabra, ¿sí o no? Amén, aleluya. ¿Sí o no? Solamente la palabra es la única que nos puede ayudar a no entregarnos completamente al pecado. Pero cuando una persona es insensible a la palabra, esa persona va de mal en peor, por la dureza de su corazón. Amén. Escuche bien. Una vez, todos los que aquí me escuchan, una vez terminada la vida de una persona, una vez la persona muera, pase de este mundo, se le cerró la puerta. Aleluya. Amén. Una vez la persona pase de esta tierra, perdió toda oportunidad.
aún, escuche bien, ya vamos a terminar, aún la puerta sigue abierta, ¿sí o no? Amén. Aún la puerta sigue abierta. El que no conoce a Dios, el impío y el pecador, seamos sensibles al mensaje de Dios. No rechacemos el mensaje de Dios, porque muy pronto esa puerta se va a cerrar. Y si alguno ha escuchado el mensaje de Dios tantas veces y no quiere oír, no quiere hacer caso, es peligro de quedar en una mente, un corazón cauterizado. La puerta sigue abierta y la puerta es Cristo Jesús. Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrar será salvo y hallará buenos pastos. Cristo es la puerta. Sigamos siendo sensibles a la palabra, aunque muchas veces la palabra no nos guste. Digámosle gracias, Señor, porque aunque no me gusta, la palabra es verdad. Amén. 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 Para que no quedar en una conciencia cautiva, dura, cauterizada. Amén. Así que para adelante, siendo obedientes siempre a la palabra. Dios